Buenas noches. Y antes, querido Nico, que ponga la placa, quisiera que pongas la última estrofa de lo que cantamos recién, si es que podés, si está a tu alcance. Si podés, si está a tu alcance. La última estrofa. Mientras abren sus Biblias en Génesis capítulo 32. Otra estrofa, no es esa. No, tampoco. La última. Ahí está. Ahí. Damos la bienvenida a todos aquellos que están por primera vez entre nosotros y cantábamos "Gobierna hoy dentro de mí, yo me rindo". Esa palabra gobierna, ustedes saben cómo hacer para que esto ocurra, porque de esto vamos a hablar en esta noche. Les quiero contar que estaba meditando acerca de la vida de Jacob y tenía orientado a hablar un mensaje de paz, y el título iba a ser Mensaje de Paz en esta noche. Pero llegué al capítulo 32 y cuando llegué al capítulo 32 me di cuenta que todos somos Jacob, porque todos nos vamos a identificar con lo que a él le pasó. Y tiene que ver el mensaje con eso que cantábamos recién: gobierna tú dentro de mí. Por eso, mientras abrís tu Biblia en Génesis capítulo 32, yo te voy a contar que la historia de este personaje, que eligió Griselda, pero que está bien, ese Jacob, ocupa desde el capítulo 25 hasta el 50 en la Biblia. Son 25 capítulos que hablan de la historia de Jacob. Del 25 al 32 vamos a tener sus primeros 97 años. Y en esos primeros 97 años es una etapa en su vida. Mucho, porque son 2/3 casi de la vida completa. 2/3 de la vida de él que eligió vivir de espaldas a Dios, lejos del Dios de paz y lejos de la paz de Dios. Él va a nacer en un hogar de donde venían los patriarcas. Su abuelo era Abraham, el padre de una nación. Su papá era Isaac, el hijo de la promesa. Y ahí, en nacimiento ya fue un nacimiento conflictivo porque fue de hermanos gemelos. Jacob tenía un hermano gemelo que se llamaba Esaú. Y dice el relato que desde el vientre había una lucha entre dos naciones que estaban en el vientre de esa mujer que iba a dar a luz. El primogénito, el primero en salir a la luz, no fue Jacob, fue Esaú. Sin embargo, Jacob lo tomó del talón. Y ahí aparece una profecía. Y ahí vamos a ver que el inicio de la vida de este personaje es un hogar lleno de conflictos, en donde la mamá lo elige a él porque él prefería quedarse en su casa, pero su papá lo elige al hermano Esaú porque le gustaba la caza y porque era más aguerrido. Entonces uno elegía a uno, el otro elegía al otro. En el mismo capítulo vamos a ver que ellos crecen y vamos a ver que él empieza a vivir la vida sin tener en cuenta a Dios, los consejos de su familia, de sus antepasados, sus promesas. Él empieza su vida engañando. Y un día lo ve ahí a su hermano que venía de cazar y prepara un guiso de lentejas, y el hermano le dice: dame de ese guiso de lentejas. Y él le dice: no, si vos querés, yo te lo voy a vender. Dame tu primogenitura. Y Esaú, dice el relato bíblico, que dijo: ¿para qué me sirve a mí la primogenitura si algún día yo me voy a morir? Y lo engañó y le vendió su primogenitura. Más tarde le miente a su padre y roba la herencia al hermano. Como consecuencia de una vida sin Dios, mintiendo, engañando, él es perseguido por su hermano porque el hermano hizo una promesa: cuando mi padre muera, yo voy a matar a mi hermano. Entonces la historia dice que la madre le avisa esto: hijo, te tenés que ir, andate a la tierra donde están mis parientes, está mi tío Labán, andate para allá. Y Jacob toma todo lo que tenía y huye y escapa. Vamos a ver los primeros años de la vida de Jacob mintiendo, robando, engañando, escapando. Llega al lugar donde estaba Labán. Un pariente se presenta y ahí conoce la que futuro sería su esposa, que se llamaba Raquel. Pero cuando Raquel le presenta a su padre, él empieza a trabajar, empieza a prosperar los negocios de Labán. Entonces Labán le dice: bueno, vamos a hacer una cosa, no trabajes gratis acá. De última somos parientes. Y le dice: trabajá 7 años y yo te voy a dar a cambio mi hija. Y ese fue el pacto. Bueno, y Jacob trabajó 7 años por Raquel, y cuando se cumplió el tiempo, a Jacob le pagaron con la misma moneda que él acostumbraba a pagar, con el engaño.
Y le dice Labán, no, vos trabajaste 7 años, pero la costumbre nuestra es que primero damos la primera hija en casamiento, no la segunda. Entonces, si vos querés a Raquel, vas a tener que trabajar otros 7 años. Entonces Jacob trabaja otros 7 años, 14 ya van. Y cuando cumple los 14 años, efectivamente él se casa con aquella que amaba, que se llamaba Raquel. Pero Labán le dice, no, ahora vas a tener que trabajar por tus recursos. Entonces trabajás 7 años más para poder ser independiente. Y él trabajó 21 años. Y 21 años engañado, estafado, siendo mentido, él vuelve a aquello que él pensó, que cree que le daba resultado. Y ahora empieza a hacer lo mismo que hacía en la vieja antigua vida en su casa. Entonces empiezas a engañar a su suegro, a mentirle y a estafarlo. Y de esta manera se quedó con un montón de ganado, se quedó con muchas riquezas de su familia, hasta que el suegro lo entra a mirar feo. Y la familia de Labán lo entra a mirar feo. Y ya no empieza un clima tenso, entonces Dios lo llama. Y él toma una decisión porque Dios lo llamó. Pero a la manera de Jacob la toma la decisión. Porque Dios lo llama y le dice, andá a la tierra de tus parientes, donde vos naciste. Y él sabía que lo esperaba ¿quién? Su hermano, 21 años después. Entonces Dios lo llama y en vez de ir de frente a su suegro y decirle, mira suegro, Dios me habló, él se escapa como estaba acostumbrado a hacer siempre. Y escapando del suegro, el suegro lo sale a buscar. Y el suegro no lo mata porque Dios se le aparece. Le dice, mira, no te mato porque Dios se me apareció. Todo esto está en la historia, ustedes pueden verlo. Tengo que resumir por cuestiones de tiempo. Dice, no te mato a vos, no te hago nada porque Dios se me apareció y me dio la señal. No porque vos sos hábil. Y ahí aprendemos un montón de lecciones. La misericordia de Dios a pesar de nuestros errores. No tenemos las consecuencias que a veces merecemos solamente porque Dios tiene misericordia de nosotros. Pero llegamos ahí al capítulo 32 y nos hacemos esta pregunta. Vamos a ver. Ahí, pácate, una anterior. Ahí. ¿Por qué Jacob no pudo encontrar descanso en la paz de Dios en todos estos años? ¿Por qué nosotros, que conocemos, que escuchamos, que ministramos, no somos capaces de tener esa paz de Dios que es para todos nosotros? Porque nosotros le cantamos a un Dios de paz, porque por la fe en Cristo estamos en paz con Dios, pero un montón de veces transitamos esta vida sin vivir y sin experimentar esta paz de Dios. Y nos preguntamos por qué no podemos, por qué no pudo Jacob. Y vamos a ver, bueno, este es el concepto de paz. Tenemos paz con Él, ¿sí? Por una relación personal, porque vamos a Él con fe. Hay una reconciliación. La idea es dos personas que están enemistadas. Dios hizo todo y nos está esperando. Y Él espera que nosotros vengamos a Él. Él nos espera. Él quiere restaurar. Si conoces al Señor y te alejaste, como pasó con Jacob, Él te espera. Y Él no solamente te espera, te busca y te ama. Y Él quiere restaurar tu vida. Quiere enmendar los errores que cometiste en el pasado, tus fracasos. Él está dispuesto a perdonarte y darte otra oportunidad. Pero Él necesita que vos vengas para que puedas estar en paz con Él. Tiene que ver con una relación. El viernes Gustavo nos hablaba acerca de la relación, ¿sí? Esto es paz con Dios. Si yo estoy en paz con Él, cuando vengo a Él y me rindo por la fe. Pero hay otro concepto bíblico que es la paz de Dios. Y esta es la paz que Jacob no pudo experimentar hasta el capítulo 32. Y vamos a ver por qué. Bueno, en primer lugar tiene que ver con lo que gobierna el corazón. Como cantábamos hoy, gobierna tú dentro de mí. ¿Saben que a veces no podemos experimentar, transitar y vivir la paz que Dios nos ofrece por un problema del gobierno del corazón? ¿Qué gobierna mi corazón? Me pregunto. Te pregunto, ¿qué gobierna tu corazón? Bueno, Colosenses capítulo 3, verso 15 es muy concreto. Dice Pablo, y la paz de Dios gobierne sus corazones. Es muy simple. Cuando el Señor gobierna mi corazón, su paz me atraviesa y me gobierna. Pero a veces es un problema de gobierno. En segundo lugar, es un problema de guardar el corazón. Dice la Escritura, en Isaías 26, capítulo 26, verso 3, tú guardarás en completa paz, cuyo ¿cómo es? Pensamiento en ti persevera. Es decir,
hay una situación. En primer lugar, lo que gobierna mi vida y mi corazón. En segundo lugar, el Señor está dispuesto a guardar. Esto quiere decir que el Señor es capaz, en cualquier situación, cualquier circunstancia de la vida, de protegerme. Eso significa que Él puede guardar el corazón. Y en tercer lugar, la paz de Dios es aquella que genera unidad. Dice este versículo en Efesios capítulo 4, verso 3, que nosotros debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, hay tres razones grandes por las que uno no tiene paz en la vida como Jacob. Primero, porque hay algo que gobierna tu corazón y el mío, como le pasó a Jacob. Segundo, tiene que ver con los pensamientos equivocados que te conducen a acciones equivocadas. Por lo tanto, Dios no puede guardarte, no te puede proteger. La protección de Dios es como un paraguas que cuando vos te vas con tus pensamientos, Él no llega porque somos nosotros los que nos escapamos. Y tercero, tiene que ver con esto, con que la paz de Dios genera unidad entre las personas. Por eso dice que tenemos que estar solícitos, es decir, que lo que tenemos que hacer hay que hacerlo pronto y ahora, porque naturalmente no lo haríamos. Eso es solícito, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es relaciones con las personas. Es decir, Jacob le mintió al padre, se escapó de su suegro, le engañó al hermano, nunca generó vínculos de paz con nadie que le rodeó. Y vamos a hablar acerca de ello por un rato y después vamos a ver que todos somos Jacob. La primera pregunta que nos hacemos en esta noche es: ¿qué es aquello que gobierna nuestros corazones? Esto es muy personal, porque necesitamos que el Señor lo haga. Y no es fácil para todos nosotros, y todos somos Jacob, porque todos luchamos con el gobierno del corazón. Mira, el corazón tuyo y el mío puede ser gobernado por los conflictos interpersonales. Y tal vez usted vino a la iglesia hoy acá preocupado porque hay un problema con una persona que no lo puede resolver porque sentís que ofendiste o que te ofendieron a vos. Bueno, a Jacob le pasaba esto. Tenía problema con todas las personas que lo rodearon. Con su suegro, con su hermano que lo esperaba para matarlo, con su padre porque él le había engañado y le había mentido, con su mamá porque la extrañaba. La pregunta es: ¿cómo estás con este tema vos y cómo estoy yo hoy? Porque es difícil que el Señor tome el control del corazón cuando hay problemas con personas. Y es necesario poner solicitud y tratar de que la paz de Dios pueda interponerse entre las personas y vos. A veces son compañeros de trabajo, a veces en la familia, y a veces no es simple. Y a veces sentimos que todo lo que estaba al alcance de nuestra mano lo hemos hecho, pero del otro lado no encontramos respuesta. Bueno, es la paz de Dios la que puede llegar a donde nadie llega. A veces los problemas tienen que ver con el gobierno del corazón, los problemas económicos. Bueno, Jacob amaba un poco todo esto, por eso engañó, por eso quiso lo que el hermano despreció. Pero a veces las cuestiones económicas, los problemas, las crisis, a veces el dinero no alcanza, la tarjeta que hay que pagar y viene la preocupación y venimos acá a la iglesia y nos cuesta alabar al Señor, nos cuesta entrar en la presencia porque pensamos en todos los compromisos económicos que no sabemos cómo los vamos a afrontar y a veces nos quita la paz. A veces tiene que ver con la salud, la enfermedad física. A veces es una salud emocional, porque hay algo ahí guardado en el corazón por mucho tiempo. A veces tiene que ver con algo espiritual. ¿Saben, hermanos, que la Escritura habla de que hay enfermedades que son provocadas por estar mal espiritualmente? Y uno puede entrar quizás en una angustia profunda que lo lleva a una depresión, a un problema severo de salud, somatiza en el cuerpo, porque en el fondo la raíz del problema es espiritual. Y el único que puede llegar ahí es el Señor por su espíritu. No es el psiquiatra con el antidepresivo. Es por la fe, es espiritual. Saben que a veces los problemas tienen que ver con el estrés, las presiones son tan difíciles de llevar, a veces con el miedo. Bueno, Jacob tenía miedo. Ya vamos a ver, el miedo envolvía su corazón, no podía seguir. Él tenía que atravesar el recorrido de vuelta sabiendo que el hermano lo estaba esperando y dice el relato que él tenía miedo y angustia. Ya vamos a ver las estrategias que él planificó. Mandó varios grupos a ver si calmaba la ira de su hermano. Todas sus estrategias fracasaron, porque vamos a ver que el problema se resolvió cuando él se quebró en presencia de Dios. A veces tiene que ver con ansiedades o con la culpa.
tenemos el corazón cargado de culpa por los errores que cometimos. Así le pasó a Jacob. Él cada paso que daba con todo lo que había conseguido, que era muchísimo, él tenía un montón de riquezas, de ganados, de empleados, familia. Y cuando iba con su familia, sabía que estaba poniendo en riesgo y eso le provocaba tremendo sentimiento de culpa y soledad. En un momento, vamos a ver, maravilloso, él manda a todos y se queda solo. Los problemas en el que él solo se metió, él los resuelve solos. Como el viernes aprendimos acá, solos con el Señor. Así lo resolvió. A veces tiene que ver con la incertidumbre y con la falta de propósito, porque cuando estamos lejos de Dios, perdemos entre otras cosas el tiempo y entre otras cosas perdemos el propósito. 21 años escapando, 21 años huyendo, sin frutos, sin propósitos. Así estuvo Jacob. Y quizás así estás vos, o estoy yo, capaz que por años, en este estado. Y te pregunto, ¿por qué te falta paz? A pesar que venís a la iglesia, a pesar que conociste al Señor como Salvador. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor tiene que ver con gobierno. Hay algo que gobierna tu corazón que no tiene nada que ver con la paz de Dios. Pero capaz que tiene que ver con lo segundo. Y vamos a ver con los pensamientos. Y el Señor no puede protegerte, no te puede guardar porque tus pensamientos te llevaron a lugares equivocados. ¿Sabes que los pensamientos se materializan en sentimientos y estos en acciones que van a afirmar aquellas cosas que pienso? Por ejemplo, tengo una estima baja y como resultado de tener una estima baja pienso que no valgo y las decisiones que yo voy a tomar tienen que ver con ese pensamiento. Y elijo una persona que me va a dañar, que va a acentuar y va a darme la razón de que lo que yo pensaba era así. Y ahí aparece una mujer con un marido que la golpea, que la maltrata. Ahí aparece un muchacho que se mete en el mundo de las drogas y se autoflagela porque asegura con las acciones lo que yo pensaba era así. Ayer nos visitó un hermano y nos compartió la palabra. Hermoso es su testimonio. Saben que cuando él crecía le decían que él no servía para nada. Por mucho tiempo escuchó ese relato. Eso fue una traba mental porque él creyó en ese pensamiento. De tal forma que él, cuando tenía que ir a una entrevista laboral, a último momento la cancelaba. Cuando se anotaba en la universidad, a último momento se bajaba. Hasta que en un momento él comparó lo que él pensaba con lo que Dios pensaba y se dio cuenta de que no era así. Pero a veces tiene que ver con el corazón mío que se vuelca a los discursos de los medios masivos de comunicación, a lo que consumo en las redes sociales, y ahí vamos a encontrar un discurso muy claro. Mereces mayor placer, mereces mayor diversión, mayor bienestar. Entonces, claro, me siento insatisfecho porque le hago caso a lo que pienso. Entonces recurro a acciones que me hagan sentir mejor. Y cambio el sacrificio y el esfuerzo del servicio. Lo cambio por peña de amigos, por cancha, por serie de Netflix, por amigos, por plata, por trabajos, por ambiciones personales, por juntadas, por familia, por recreación, por salidas. Asuntos que pueden ser lícitos. Todas las cosas son lícitas. Pero dijo Pablo, no me dejaré dominar por ninguna. El problema es que le hago caso a lo que veo, pienso, no me estaré perdiendo de cosas. Y vuelco mi corazón en un lugar equivocado y eso toma el dominio. Y esas cosas que pueden ser lícitas dominan el corazón y me alejan. El ejemplo es de Jacob. Mira, Jacob pensó que podía tener cosas a través de recursos humanos, de la picardía. Él pensó, yo puedo tener la primogenitura y la bendición mintiendo, engañando y estafando. Y sabes, él sintió por mucho tiempo que no había consecuencias. Es más, cuando él se escapa, en el primer momento no le fue tan mal, porque encontró a Raquel, esa fue su esposa. Y a veces el problema está en que la consecuencia no es inmediata. ¿Sabes que un día Adán y Eva, ellos habían recibido una advertencia? No coman de ese fruto porque el día que van a comer ese fruto ciertamente morirán. Pero ellos pensaron, ¿será así como Dios dijo? El problema es que pensaron. Y el problema es que las acciones los llevaron a actuar en consecuencia y comieron. ¿Y sabes qué pasó? No se murieron ese día. Pero después sí se murieron.
Y Jacob no tuvo las consecuencias traumáticas al momento, le vinieron después. Tarde o temprano el pecado nos alcanza. Es así, no podemos escapar. Hay una ley en la Biblia, la ley de Gálatas 6:7, la ley de la cosecha y la siembra. El concepto es que no nos podemos engañar, porque Dios no puede ser burlado y todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. ¿Sabes? Esaú pensó que lo sagrado no tenía valor y se equivocó. Y sabes que en un momento dijo así, en Génesis 25:32 dijo así, literalmente, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? ¿Para qué quiero esto yo? Y eran un montón de bendiciones espirituales y materiales, pero él las menospreció. Y fue detrás de su pensamiento y cambió algo que era sagrado por un plato de lentejas, por un guiso. Y después fue tarde, no hubo tiempo para arrepentirse. Hay familias destruidas porque el padre de familia dijo, ¿para qué sirve el compromiso y la fidelidad? ¿Para qué sirve la pureza y la santidad? A veces lo sagrado le quitamos precio y después vemos consecuencias duras. He visto adolescentes y jóvenes desechar el consejo, las oportunidades, creyendo que tenían una vida por delante. Una vez me dijo uno, Chiche, yo así como estoy feliz. Y no tuve más palabra para decir. ¿Qué te ibas a decir? Solamente esperar. A veces los pastores, los consejeros se dan cuenta que detrás de una acción hay un pensamiento que está ahí, que es un pensamiento equivocado, que lo va a llevar a morder el polvo, al arrepentimiento. Porque antes de la caída, dice el proverbio, viene el orgullo, viene la soberbia. Miren, podemos tener un montón de tipos de pensamientos que no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Podemos tener pensamiento negativo, una actitud negativa en la manera de pensar con relación a mí, con relación a lo que tengo que hacer, con relación a mi futuro. Podemos tener pensamientos rumiativos, cuestiones que no las podemos resolver hoy y van pensando y vuelven y vuelven y vuelven y cada vez se hace una pelota más grande porque vamos y venimos con ese pensamiento que no podemos, pensamiento catastrófico. Tenemos un pensamiento muy pesimista de lo que va a pasar, pensamientos de culpa. Sentimos que no merecemos. Sentimos que todo lo que nos duele es por causa de mi culpa. Sentimientos de comparación. Esto le pasaba a Jacob. Toda la vida su padre y su madre compararon a los hermanos. Hay otros. Sentimientos de ira, pensamientos de ira. Cuando el enojo, la amargura tiene el control de tus pensamientos y los míos. Pensamiento de rebeldía a la autoridad. Cuando crees que el pastor, tu líder, está equivocado, que la palabra de Dios no es tan así, que vos podés y yo puedo hacer lo que yo quiero, pienso, a mi manera, pero tarde o temprano nos damos cuenta que no es así, porque perdemos tiempo, perdemos paz, perdemos propósito y perdemos relación con Dios. Y los pensamientos son más importantes de lo que creemos, porque ellos toman el destino de nuestra vida. Mira, ¿sabes que cuando comparamos lo que pensamos o cuando comparamos lo que recibimos de este mundo, que lo podemos ver cuando prendemos la televisión, cuando nos metemos en el mundo de las redes sociales, vamos a comparar lo que piensa con lo que piensa Dios y vamos a ver que es totalmente distinto. Mira, nosotros ponemos Instagram, TikTok, cualquier red social y vamos a ver hedonismo. ¿Sabes qué es la idea del hedonismo? Es la búsqueda de placer sin tener en cuenta la moral de Dios. Eso es lo que pensaba el que escribió este término que se llamó, era un filósofo griego. ¿Sabes qué es esto? La búsqueda de placer. Por lo tanto, no importa los límites morales que Dios ponga, lo importante es que vos puedas conseguir placer y restar dolor. Pero eso no es lo que dice el Señor. El Señor nos habló de tomar una cruz y seguirle. Mira, cuando vemos las redes sociales vamos a ver materialismo. Se dice que en 2 horas de una red social podemos ver más propaganda que nuestros abuelos en toda su vida. Y esas propagandas van atacando con la ilusión de la felicidad. Es decir, si vos querés ser feliz tenés que ser capaz de consumir, porque si vos llegás a consumir este producto vas a ser más feliz. Y vamos tratando de llegar a consumir, a ser feliz, el humanismo. ¿Sabes qué es el humanismo?
es ese relato que vos podés. Dale que vos podés. La autosuficiencia. Pero voy a la Biblia y veo que yo no puedo. Porque todo lo puedo en Cristo, no por mí. Él me fortalece. Porque yo voy a Juan capítulo 15 y veo que separado del Señor yo no puedo hacer nada. Cuando vamos ahí vemos el relativismo. Todo es relativo, no es nada absoluto. Las cuestiones morales, éticas de la palabra de Dios no son tan así. Y vamos que hay un choque. Pero nuestro Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles al fin lo que ustedes esperan. Jeremías 29:11. La pregunta es, si vos estás transitando esta paz que Dios tiene pensada para vos, y si yo la estoy transitando. Porque a lo mejor en este momento es momento de hacer una comparación, a ver lo que pensás con lo que Dios piensa. En lo que gobierna tu corazón con lo que debe gobernar tu corazón. Y tercero, tiene que ver con generar unidad. Bueno, acá vemos uno que no la generó. ¿Y por qué decimos que todos somos Jacob? Porque a pesar de que tenemos el corazón gobernado por cosas equivocadas, porque a pesar de que el Señor no puede y nos vamos de esa paz, qué maravilloso, hay un versículo que me encanta, que no lo tengo acá, pero dice que Él por amor prolongó nuestra misericordia, así dice la Escritura, es una profecía. Y dice que la misericordia de Dios es tan grande que se prolonga. Es como que ponemos electricidad acá para que ese parlante funcione. Pero bueno, decidimos ponerlo más allá. Y el Señor toma un prolongador y lo lleva para darnos y nos da misericordia y paz. Él prolonga. ¿Sabes por qué todos somos Jacob? Vamos a ver. En primer lugar, porque a todos nosotros, por más pasado de fracaso, por más errores que hayamos cometido, por más que estemos ubicados o identificados con los primeros 97 años o con los mejores que fueron los últimos, a todos nosotros Dios nos sale al encuentro. Y en Génesis capítulo 32 dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando vio, campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. ¿Sabes qué significa Mahanaim? Dos campamentos. El campamento de Dios con sus ángeles que le sale al encuentro y el campamento de Jacob. En ese campamento Jacob traía sus fracasos, sus errores, sus tristezas, sus miedos, sus angustias, la culpa. Sin embargo, Dios le salió al encuentro. Como a vos de esta noche, que venís acá con un pasado, con una historia, con un problema, con una situación. A veces trajo consecuencia, a veces no todavía, estás a tiempo. A lo mejor podés empezar una etapa nueva con Dios de la mano y Él te sale al encuentro porque Él tiene un plan para vos. ¿Sabés qué es maravilloso lo que pasa ahí? Es tremendo. Ahí dice el relato, bueno, Él envía mensajeros. Dios le sale al encuentro y Él confía, pero Él envía mensajeros. Y cuando vuelve le dicen, mirá, está tu hermano con 400 hombres. Entonces él empieza a tener, dice verso 7, miedo y angustia. Entonces elabora estrategia. Y dice, bueno, voy a mandar 3 grupos con regalo, a ver si calmo la ira de mi hermano cuando yo lo encuentro. Pero ahí él se acuerda de hacer lo que debió hacer desde el comienzo. En el versículo 9 él va a orar, capítulo 32, verso 9, él ora. Y en el capítulo 10 él se quebranta delante de Dios. Y en el capítulo 11 él clama. Y en el 12 él reclama las promesas. Señor, vos me prometiste un montón de cosas y ahora voy a morir por mi hermano. Y todos somos Jacob. Porque cuando estamos necesitados y los errores y el fracaso sobre la espalda, nos acordamos de que Dios quiere bendecirnos y que Dios tiene promesa. Pero déjame decirte algo, no es que vos venís a Dios. Es al revés, es Él que te busca a vos. El Señor les enseñó a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, fue al revés, yo los elegí a ustedes, yo descendí del cielo, yo nací en Belén, yo me hice carne, yo morí en la cruz por ustedes, yo los amé primero, por eso ustedes me amaron después a mí. Y Él en esta noche sale a tu encuentro y Él te quiere bendecir, tiene bendición para tu vida todavía.
aunque te fuiste, aunque estás lejos de sus propósitos, aunque te equivocaste con los pensamientos, aunque esos pensamientos te llevaron al error, Él te espera con su ejército. ¿Sabes? Llega al capítulo 32, versículos 22 y 23, y dice, se levantó aquella noche y tomó todas sus mujeres, sus siervas, sus 11 hijos, pasó el vado de Jaboc. Escuchá lo que hizo. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo, a ellos y a todo lo que tenían. Pero él se quedó solo. ¿Sabes? Todos tenemos un Mahanaim, un lugar donde Dios nos sale al encuentro. Es la oportunidad de cambiar. Pero todos tenemos un arroyo. ¿Sabes qué significó el arroyo? Es cuando Jacob dijo, déjenme solo. Esto se soluciona solo. Y ahí él va a quebrantarse. Y yo deseo que en esta noche vos puedas tener un arroyo. El arroyo de Jacob sea tu arroyo, donde vos puedas arreglar tus cuentas con el Señor. Él te está esperando, Él te llama, dice, vení luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojo, vendrá a ser como blanca lana. Hay promesa en ese lugar. Y es la promesa de perdón. ¿Sabes qué significó ese lugar? Volver a estar en paz con Dios. ¿Te acordás el concepto? Uno está en paz con Dios cuando hay relación, cuando hay restauración, cuando hay reconciliación. Es Dios esperándote con los brazos abiertos, esperando que te despojes, en este caso de familias, de bienes, de hijos, y a solas con Dios puedas arreglar tus cuentas. Y en el silencio del corazón decir, Señor, perdóname, porque me equivoqué con mis pensamientos, con mis acciones, te ofendí. Mis errores quizás dañaron a otros. Y él encontró ese lugar en el arroyo. Y todos somos Jacob. Porque él dice, el verso 30, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Y escuchá, fue librada mi alma. ¿Te acordás que él tenía un montón de miedos, de angustias, de temores, de culpa, fracasos? Bueno, cuando se encontró con Dios cara a cara, dice la historia, es maravilloso, el relato de Jacob luchando con un varón que se apareció. Hay mucha tela para cortar, no sabemos bien. Es alguien enviado de Dios. No sabemos en qué consistió la lucha. Pero Jacob le dijo, no me voy a ir de acá hasta que vos no me bendigas. Y dice, dejá de luchar porque ya es de mañana, ya se levanta el amanecer. Y le vuelve, no me voy a ir hasta que tú no me bendigas. Y el varón le tocó el muslo. Y ahí le dejó la marca del encuentro con Dios. Es una marca que cambió para toda la vida. Porque ahí fue librada el alma. No se encontró con su hermano aún, escuchá. Faltaba tiempo todavía. Versículos más tarde se iba a encontrar con su hermano. Pero acá en Peniel, él libró su alma. ¿Sabes qué? Peniel es el lugar donde el Señor te transforma. Porque acá el Señor le cambió el nombre. Ya no se llamó más Jacob. Ya nunca más fue el mismo. Peniel. Un lugar de transformación. Ahora te llamarás Israel. Tu nombre Jacob te va a recordar que fuiste un engañador, un mentiroso, un estafador. Ahora te vas a llamar Israel. Príncipe de Dios significa. Y tengo promesas hermosas para vos, para tus hijos y para toda tu descendencia. Es el lugar donde Dios transforma y me hace nuevo, a pesar de mi pasado, a pesar de mis fracasos y mis errores. En esta noche el Señor quiere encontrarse contigo, tocarte el corazón y transformar el carácter, que es lo más duro de transformar en todos nosotros. Y sabes, por último, él se encuentra con el hermano, le fue mandando regalos. Y cuando se encontró con aquel que lo odiaba, que durante 21 años esperó la venganza, dice el relato que cuando Esaú lo vio, le fue al encuentro y le dio un beso en el cuello y lo amó y lo perdonó. Pero ese perdón que recibió del hermano, esa restauración, esa paz entre dos personas enemistadas, no la consiguió ni por los regalos que le mandó, ni por la estrategia. Él en un momento, ¿saben qué hizo? Dividió a su familia en dos y mandó por un lado a uno, por un lado al otro. Dice, no vaya a ser que mate a todos, por lo menos una parte se salva. Miren todo lo que maquinó esa mente. Y los problemas se resolvieron
no por sus habilidades, no por sus capacidades, no por sus mentiras. No. Se resolvieron porque Dios intervino. Y ahí está el Dios de paz. Porque la paz de Dios atraviesa toda relación interpersonal. La paz de Dios penetra en cualquier tormenta. La paz de Dios sobrepasa la razón y sobrepasa todo el entendimiento, aún el de este. Y dice el relato que se estableció en un lugar que se llamó Sucot. Sucot significa cabañas o tiendas. Entendió que ese era un lugar de paz. Y sabes, necesitamos establecer en nuestra vida un momento donde sea el momento de estar de nuevo en paz. No solamente en paz con mi Dios, sino que Él me da de su paz para poder transitar esta semana, estos días. Todos somos Jacob. La pregunta que te tengo que hacer es ¿en qué lugar el Señor te sale al encuentro? ¿Es en Mahanaín? ¿Es el lugar de la oportunidad? ¿O es después del arroyo, donde tenés que decir basta? Así yo no puedo seguir caminando. Yo no puedo vivir lo que me queda de la vida como viví hasta acá, porque si no voy a tener los mismos resultados. Tal vez es Peniel, donde peleás por la bendición de Dios, donde luchás por tu familia, donde luchás por esa relación. O tal vez es Sucot, es disfrutar de la paz que el Señor preparó, de la intervención de Dios que da paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes? Vamos a terminar haciendo una pregunta. A veces no podés experimentar la paz de Dios si no estás en paz con Dios. Pregunta, ¿tenés paz con Dios? Me encanta la historia de los himnos. Me conmueve cantarlos y saber de sus historias. En 1871, un hombre que se llamaba Horacio Spafford, que vivía en Chicago, sufre la pérdida de su único hijo varón. Poco tiempo después él incendia todo su comercio y perdió todo lo que financieramente había logrado. Más tarde él decide hacer un viaje a Inglaterra para visitar a sus amigos y decide mandar primero a su esposa con sus 4 hijas. Ese barco donde viajaban su esposa y sus hijas se hunde y él recibe un telegrama. Era de su esposa, decía única sobreviviente. Él toma un barco para ir a donde estaba su esposa y el capitán del barco le señaló el lugar donde habían muerto sus 4 hijas. Y él, desconsolado, rumbo a encontrarse con su esposa, escribe el himno que hoy cantamos o que conocemos, que dice: estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, de un hombre que lo perdió todo. Pero no podemos entender por qué escribió esas estrofas tan hermosas que aún hoy seguimos cantando. Esa es la paz de Dios que quiere bendecir tu vida. Por eso, si viniste acá y nunca antes escuchaste acerca de este Dios, yo te quiero decir que el Dios de paz quiere estar en paz con vos. Fíjate, no podés experimentar la paz de Dios si no estás en paz con Dios. Y esto se logra de una sola manera. No hay 2 caminos, no hay 3, 1, y es Jesucristo. Porque no existe nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y Dios quiere estar en paz con vos. Te amó tanto que era necesario que un inocente muriera por vos y por mí, que somos pecadores. De modo que todas tus culpas y mis culpas, tus errores y mis errores, tus fracasos y los míos, todos nuestros pecados fueron tomados por Dios y cargados en Cristo Jesús, para que vos y yo, pecadores, podamos venir a Cristo por fe y con una oración de fe decirle: Señor, perdóname, creo en ti, y de esa manera podamos estar en paz con Dios, justificados por la fe
encontramos paz con Dios por una sola manera, por su Hijo Jesucristo. Cerrá tus ojos en el lugar donde estás. Yo te quiero guiar a que te puedas encontrar con Jesús por la fe. Él te ama y te conoce. Conoce todo de vos. Tus errores, tus pensamientos, lo que gobierna tu corazón, tus miedos. Él también conoce tu duro corazón que te impide quebrantarte delante de Él. Y ese Dios te ama tanto que sale a tu encuentro con su ejército, con sus ángeles, para recibirte en esta noche. Es ese Dios que quiere arreglar con vos personalmente. No es el Dios de esta iglesia, no es el Dios de este pastor, no es el Dios de tu familia, es tu Dios personal, que quiere estar en paz con vos. Por eso Él te llama a una reconciliación, a una restauración, si nunca lo hiciste antes. Es el Dios que te quiere bendecir si se lo pedís en esta noche. Yo te voy a ayudar. Si nunca le dijiste antes, decirle: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Quiero estar en paz contigo. Decile así: Señor, en esta noche te pido que entres en mi vida, perdones mis pecados y seas mi Salvador. Orá así junto conmigo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a ser capaz de guardar tu corazón y tus pensamientos. Decile: Jesús, en esta noche yo te pido que entres en mi vida y me perdone de todos mis pecados. Mientras cerramos los ojos y oramos, yo quiero preguntarte: ¿quién ha orado así conmigo en esta noche? Te quiero conocer. Levantá tu mano y bájala. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y a vos también. Que Dios te bendiga allá atrás. ¿Quién más quiere arreglar sus cuentas con el Señor? ¿Quién ha orado así conmigo? Levantá tu mano. Que Dios te bendiga entonces. Si sos del Señor, quizás es momento de volver a Él para restaurar lo que estaba roto. Una relación que se rompió por los errores, por la rebeldía, por mi corazón duro. El Señor te espera. Él te ama y te sale al encuentro. No sos vos viniendo a Él, es Él que te va a buscar y te dice: no podés seguir así. Es el Señor que te quiere bendecir. Yo te quiero pedir que en el lugar donde estás vos puedas seguir orando personalmente con el Señor, y después va a venir el pastor y va a cerrar.